Quiero empezar diciendo que yo no sabía nada acerca de esta mujer, que en el folclore judío representa la primera mujer y esposa de Adán, que según se dice fue creada antes que Eva. Jamás había escuchado nada al respecto, solo hasta hace poco. Entonces me di a la tarea de investigar a fondo, de estudiar y buscar toda la información que esté a mi alcance acerca de este tema. Una idea predominante en la religión judía es que la Biblia ha sido editada y se han eliminado fragmentos de texto. También encontré que Lilith se ha convertido en un ejemplo citado por las feministas. Si tú tampoco habías escuchado de esto, te invito a que te quedes hasta el final. Si eres nuevo, quiero darte la bienvenida a otra edición de este podcast donde tengo la esperanza de brindarte un poco de luz. Espero que este mensaje sea de bendición y sea lo que estabas necesitando escuchar. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y también activa las notificaciones si sientes que ha sido de provecho nuestro tiempo juntos. Te lo agradecería mucho. Debo decir que hay un fragmento en Génesis 1:27 que da lugar a varias interpretaciones. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Eso ocurre en el sexto día de la creación. En el séptimo día Dios descansó. Más adelante cuenta que puso al hombre que había formado en Edén. Y solo después, en Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y éste se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, ¿qué pasó con esa hembra creada el sexto día? Una de las interpretaciones es que ese ser creado primero era andrógino, una criatura que era hombre y mujer simultáneamente y que fue separada después. Pero, ¿quién es Lilith? Lilith es una figura extremadamente controvertida dentro del folclórico judío. Su nombre no figura en la historia de la creación de la Torá, pero aparece en varios textos midráshicos. Su simbolismo, su historia y su literatura son objeto de debate entre eruditos judíos, entre feministas y otros intelectuales. Existen múltiples historias sobre el origen de Lilith, pero la más popular es en la que se la considera como la primera esposa de Adán. Según esta historia de la primera mujer, Dios creó a Lilith del polvo igual que Adán y la colocó en el jardín con Adán hasta que surgieron problemas entre ambos cuando éste intentó dominarla. Una historia cuenta que Lilith se negó a acostarse debajo de él mientras intimaban. Ella decía que ambos habían sido creados iguales y que por lo tanto ella no debería tener que acostarse debajo de él. Tras la discordia de Adán, Lilith, enfadada, pronunció descaradamente las sílabas sagradas del nombre de Dios, cosa que era prohibida, y en ese momento le salieron alas y ella se fue volando abandonando el jardín. Huyó del jardín del Edén. Adán le dijo a Dios que Lilith se había ido y Dios envió a 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Sammangelov, para que vayan tras de ella a rescatarla. Los 3 ángeles encontraron a Lilith en una cueva, embarazada de sus hijos, pero se negó a regresar al jardín. Los ángeles le advirtieron que matarían a 100 de sus hijos cada día por su desobediencia. En venganza de esto se dice que les roba la vida a los niños y es responsable de la muerte de bebés nacidos muertos y de la muerte súbita del lactante. Los niños varones corren el riesgo de ser sometidos a la ira de Lilith durante 8 días después de su nacimiento, hasta la circuncisión en la religión judía, y las niñas durante 20 días. Aunque Lilith robó la vida de los niños en la noche, se comprometió a no matar a los niños que tuvieran amuletos o los nombres de algunos de los 3 ángeles que fueron a buscarla. Al quedar solo Adán, Dios lo duerme y crea a Eva tomando una de sus costillas para que ella sea sumisa y lo deje liderar. Tras la partida de los ángeles, Lilith intentó regresar al jardín, pero al descubrir que Adán ya tenía otra compañera, Eva, en venganza
Lilith tuvo relaciones sexuales con Adán mientras dormía y le robó su semilla. Con su semilla engendra Lilium, demonios terrenales, para reemplazar a sus hijos asesinados por los ángeles. También se dice que Lilith es responsable de haber engañado a Eva y haberla convencido de comer del árbol de la vida. No el diablo, sino ella. Dicen que Lilith es la que provoca también los sueños eróticos y las poluciones nocturnas de los hombres. Otra teoría dice que Lilith queda embarazada, creando así más demonios mediante esta masturbación y los sueños eróticos de los hombres. Por el otro lado, en varias ocasiones se asegura que ella no es bíblica, que es un personaje inventado por judíos medievales tras observar que Dios parecía haber creado una mujer 2 veces en Génesis, una al mismo tiempo que Adán y otra después a partir de una costilla de Adán cuando creó a Eva. Así que dicen que un rabino inventó la historia de Lilith, quien fue creada al mismo tiempo que Adán, pero que Adán quiso dominarla y ella no quiso someterse, por lo que Dios la echó y la maldijo. El nombre proviene de una mención posterior en la Biblia, algo que es totalmente ajeno, que probablemente era una referencia a los demonios sumerios que llevaban ese nombre. La historia de Lilith. Aunque la figura de Lilith se encuentra comúnmente en el folclore judío y el Midrash, su origen es el de una súcubo sumeria. La primera historia judía de Lilith se narra en el alfabeto de Ben Sira. Antes de la introducción del alfabeto de Ben Sira, Lilith era vista principalmente como un demonio, no como la primera mujer. Debido a la ambigüedad de Lilith, ha sido representada de múltiples formas tanto en la literatura como en el arte. Algunos teólogos la conocen como la primera Eva, mientras que otros la ven como un demonio. Históricamente, en el arte, Lilith ha sido representada de diversas maneras, desde versiones subidas de tono hasta Lilith en el jardín, como pueden ver aquí. Lilith es un símbolo de poder para algunos, pues por su rebeldía ante la sumisión, Lilith se ha convertido en un ícono del feminismo. La naturaleza abierta del símbolo de Lilith ha permitido que diferentes grupos la utilicen como un símbolo femenino destructivo o un símbolo de poder femenino. Muchas feministas consideran a Lilith no solo como la primera mujer, sino también como la primera mujer independiente creada. En la historia de la creación se niega a permitir que Adán la domine y huye del jardín a pesar de las consecuencias. Para conservar su libertad debe renunciar a sus hijos y en represalia roba la semilla de Adán. En un relato de esta historia se dice que Lilith montó a Adán. Esta versión implica que Lilith violó sexualmente a Adán. Sin embargo, otras historias la presentan como un demonio que mata a niños y se aprovecha de los hombres mientras duermen. La ley alágica judía prohíbe derramar la semilla de un hombre y Lilith se aprovecha de ello durante la masturbación y los sueños eróticos, utilizándola para reponer su propia descendencia. Aunque Lilith es controvertida, algunas feministas la han utilizado como símbolo de empoderamiento. Por ejemplo, una revista feminista judía llamada Lilith se autodenomina Revista de la Mujer Judía Independiente. Los editores utilizan Lilith como título porque creen que es un símbolo de independencia. Sin embargo, quienes aún la consideran un demonio podrían revertir la situación y etiquetar a las feministas de agresoras o detestadoras de hombres. Consideran a Lilith malvada y vengativa hacia los hombres y los niños. Cualquier símbolo o ícono utilizado por las feministas, especialmente en un contexto religioso, generará controversia y oposición. La veracidad o no de la historia de Lilith no es la cuestión principal aquí. La versión de la primera Eva le otorga a Lilith un rol que muchas mujeres pueden identificar dentro del judaísmo y otras tradiciones religiosas. Es una mujer independiente que desafía el sistema opresivo en el que se encuentra. Robar la vida de niños representa cierta locura que acompaña su soledad y exclusión. A pesar de sus caídas, Lilith sigue siendo un símbolo de poder simplemente por su supervivencia y misterio. Está abierta a la interpretación y por lo tanto permite a las mujeres reinterpretar su simbolismo y poder dentro de la tradición. Pero, ¿Lilith existió realmente?
Al examinar fuentes antiguas, me encontré con que Lilith no tiene orígenes bíblicos, sino paganos. No fue excluida del relato del Génesis porque esta historia nunca ocurrió. Los únicos sitios que afirman su existencia son los judíos. En ninguna parte se corrobora que esta historia fue excluida del Génesis con la intención de defender la prominencia masculina y someter a las mujeres a los deseos del hombre. Muchas de las investigaciones realizadas al examinar fuentes antiguas revelan que nada de esto es cierto. La primera aparición literaria de Lilith se encuentra en la epopeya de Gilgamesh. No se da una descripción detallada de ella, y la tablilla en la que se encuentra esta historia probablemente sea una edición babilónica posterior a la tradición de Gilgamesh. El siguiente texto antiguo en el que aparece Lilith se encuentra en la Biblia. Isaías 34 y 35 son profecías de la destrucción de Edom. Cuando menciona a Lilith en Isaías 34:14, es una de las muchas criaturas de una lista, todas las cuales representan la muerte, la destrucción y el mal. La mayoría de las traducciones modernas no dicen Lilith, sino que optan por frases generales como aves nocturnas o búho chillón. Sin embargo, existen muchos problemas textuales al leer Lilith como nombre propio. En primer lugar, todas las criaturas nombradas antes y después están en plural y no tiene sentido estilístico tener una palabra singular entre esos plurales. En segundo lugar, el tono del texto es hiperbólico al describir el juicio de Edom. El público original del texto probablemente habría leído Lilith como representativa de criaturas demoníacas. Las traducciones que usan aves en lugar de Lilith comunican correctamente estas ideas de desolación y ruina. Pero incluso si este versículo se toma como una referencia a Lilith, no explica realmente por qué existe un mito sobre ella como la primera esposa de Adán. No hay un vínculo, no está relacionado en lo absoluto. Ahora, ¿de dónde proviene el mito de Lilith? Este mito se origina en una obra judía llamada El alfabeto de Ben Sira, como la mencioné antes. El mito presente en la cultura popular se deriva de aquí. Sin embargo, la naturaleza de esta obra rara vez se considera al relatar esta historia. El alfabeto de Ben Sira es una obra satírica cuyo propósito es criticar el judaísmo rabínico de la época medieval. La obra es muy vulgar y no debía tomarse en serio. De hecho, parte de su contenido ha sido considerado herético y varios eruditos judíos la han rechazado por estas razones. El mito de Lilith es solo una de un conjunto de historias que se utilizan para responder a las preguntas que Nabucodonosor le hace a Ben Sira. Estas historias se cuentan como una Biblia reescrita. La inclusión de Lilith tiene precedencia en el Talmud babilónico, ya que se la describe como una seductora. Pero es difícil determinar qué propósito satírico persigue esta narración, especialmente porque se centra en la muerte de los bebés. Una teoría es que podría criticar la idea de una doble creación promovida por algunos círculos rabínicos de la época. Lo más probable es que la sátira se centre no en Lilith, sino en Adán. El judaísmo rabínico de la época atribuía la culpa de la caída únicamente a Eva, mientras que Adán no tenía culpa alguna. Sin embargo, en el alfabeto de Ben Sira, los hombres de la historia son retratados como débiles e incapaces de ejercer mayor autoridad sobre la mujer. Adán se queja con Dios por haberle dado a Lilith, quien no lo escucha, pero más tarde no puede impedir que Eva coma el fruto y hace que se lo coma él también, punto con el que yo estoy de acuerdo y les he compartido. Yo he expresado eso en mis videos anteriores acerca de Génesis. Si bien el alfabeto de Ben Sira es la fuente de este mito de Lilith como la primera esposa de Adán, esta historia no recibió crédito hasta la era moderna. La siguiente fuente judía que la menciona, el místico Zohar, no la reconoce como esposa de Adán. Es la esposa del demonio Samael, la contraparte maligna de Adán y también la contraparte maligna de Eva. El Zohar es una obra asociada con la Cábala que buscaba conectar las ideas seculares con las judías. Sin embargo,
ni siquiera este texto menciona a Lilith como la primera esposa de Adán. A medida que se rastrea la historia de estos documentos, se hace más evidente que esta idea de que Lilith fuera la primera esposa de Adán carece de fundamento bíblico. Para encontrar la creación de una mujer distinta de Eva, es necesario leer Génesis 1 y 2 como eventos separados, en lugar de como dos partes del mismo relato, cosa que no tiene sentido hacer. Es importante analizar las fuentes de donde obtenemos nuestra información. Muchos dirán que Lilith fue eliminada de la Biblia sin saber que su historia proviene de una sátira medieval. Pero al analizar estas alegaciones contra las Escrituras, podemos tener confianza en que la palabra de Dios seguirá siendo verdadera y resistirá cualquier acusación que se le presente. Mi nombre es Katy Fernández, coach de vida, de relaciones, psicología positiva y espiritual. Si te ha gustado este mensaje, te invito a suscribirte a mi canal y a escuchar los temas que he publicado y continuaré publicando acerca de la palabra. Si necesitas ayuda para establecer límites y responder ante situaciones difíciles en tu vida y tus relaciones, te invito a programar una consulta. Mis datos se encuentran en la descripción del video. Si deseas que hable de un tema en específico, por favor déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.